Mira para la cámara. Mira para la cámara que ya está en frecuencia. Aquí les tengo tremendo pianista para tocar. Hoy vamos a pasarla sabroso. Hoy vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar, bro? Improvisación en la música latina. Improvisación en la música latina, entre paréntesis, música cubana. ¿Ok? ¡Vamos! Hola a todos, mi nombre es Giancarlo González, Raúl Blanco en el piano, tremendo monstruo, caballero. Entonces, hoy vamos a hablar un poquitico de lo que es la improvisación, explicarle un poquitico qué creemos nosotros, ¿no? De la improvisación y ver cómo los podemos ayudar a ustedes. Entonces, les tengo un súper invitado especial de Cuba, que vive aquí en Estados Unidos, pero es de Cuba. Caballero, el hombre, felicítenlo rápido por los comentarios, tiene un máster y todo, se hizo un máster, el chamaco está acabando. Entonces, pianista estelar, de los mejores que tenemos acá en Houston. Me gusta que él esté aquí porque como que se me ocurrió la idea de hablar un poco de la improvisación y eso. Entonces, yo solo aquí tocando como que no tiene mucho sentido, pero ya con el hombre aquí, ya todo como que cuaja, como que ya todo como que hace un poco más de sentido, ¿ok? Entonces, me quedé en blanco. Te quedaste en blanco, blanco. No, eso está bueno, eso está bueno. Me quedé en blanco. Blanco, cógelo. Entonces nada, Raúl Blanco en el piano. Háblame un poquitico de ti. Sé que grabaste un disco que está súper chévere. Gracias. Mi nombre es Raúl Blanco, soy de Cuba, pero llevo aquí en Estados Unidos 10 años viviendo y pues he hecho la carrera en mitad y mitad, ¿no? En Cuba empecé con la música clásica y música cubana y eso, y entonces aquí en Estados Unidos hice mi bachelor's degree y ahora hice la maestría en jazz. Pues parte de mi carrera eso lo que hago es fusionar los estilos cubanos con cosas americanas. Pues con mi sexteto Jazz Wires en Washington grabamos ese disco, es el segundo que hacemos. Hicimos primero Jazz Wires, después Land of Giants, Tierra de Gigantes. Y entonces pues fusioné cosas cubanas con cosas americanas y jazz, y hicimos ska, reggae, baladas, pop, medio rock también. Me gusta mucho la fusión y pues con todas las raíces cubanas y latinas que tengo, creo que es un buen área para experimentar. Entonces pues vamos a estar hablando de cómo se aplica la improvisación a la música latina y pues desde un punto de vista moderno, porque pues somos jóvenes y por más que queramos tirar hacia atrás, Exacto. tenemos la influencia moderna y esto no es ni bien ni mal, es solamente el estilo que uno puede desarrollar solamente con musicalidad y creatividad. Bueno, en este caso vamos a empezar con un bajo más de son, ¿verdad? Entonces, como esto es sencillo, piano y trombón, puedo hacer como una mímica de tumbado. Exacto. De esa forma se van llenando los espacios, se va creando como que una base armónica y rítmica al mismo tiempo. Entonces le puede dar al instrumentista que vaya a improvisar, puedes buscar de tratar de hablar, porque la improvisación es eso, hablar. O sea, aquí estoy haciendo los acentos más importantes en el montón, para que empiece pues tranquilo. Es importante en un solo empezar poco y después desarrollar.
Pueden ver, esto que tocamos fue algo bien sencillo, está sobre lo tradicional, todavía tiene sus elementos un poco nuevos, no tan jazz tampoco, todavía se mantiene, por lo menos porque yo toqué más ritmático, más ritmo, más el estilo del estilo Cuba, ¿ves? No traté de como influenciarlo mucho de jazz ni nada de eso, traté de mantenerlo en el estilo. Que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo. Y la razón es porque, no sé si a ti te pasó igual, pero cuando yo me fui a los 21 años de Cuba, entonces en Cuba nunca tuve la oportunidad de tocar este estilo de música de verdad. Fue hasta que me fui de Cuba que realmente conocí la música tradicional cubana. A mí me pasó algo parecido. Yo estuve en Cuba hasta los 18 años, pues estudiando en la escuela de música y eso, y pues estando ahí, uno está estudiando música clásica, pero estás viendo todo lo que está pasando, la gente tocando música cubana y tocando jazz y cosas americanas, pero mucha timba también, y pues no tuve mucha oportunidad de tocar música cubana, tradicional, pero entonces cuando llegué a los Estados Unidos me dio el bichito ese, ¿sabes? La añoranza y eso, entonces me metí a estudiar música cubana y pues recordando todo lo que había visto y pues todo lo de que crecí con eso, entonces empecé a meterme más en esto. Entonces, déjame hacerte una historia. Lo que me pasó a mí cuando yo empecé a vivir en Canadá, que me llamaron, los primeros trabajos que me llamó un guitarrista a tocar con él. Y llegamos, imagínate, era un trabajo a dúo, es decir, trombón y guitarra, más nada. Muchacho, el hombre me dice, ¿tú te sabes el cuarto de Tula? Brother, yo no me sabía nada de eso, nada, yo no me sabía nada. Es decir, el repertorio tradicional cubano no me sabía nada. Y entonces ahí fue donde dije, oh, espérate. Y en Cuba los viejos dicen, conozca Cuba primero y el extranjero después. Es decir, que uno tiene que conocer la música tradicional de su país. Uno es el único que la puede desarrollar bien. Exacto, porque sí, a mí me gusta mucho el jazz, a ti te gusta mucho el jazz,
y tocamos todo eso y todo. Pero nunca va a ser igual que una persona de New Orleans. Sí. ¿Me entiendes? Es decir, ellos nacieron con eso. Nosotros nos estamos influenciando de eso. Sí. Y por muy bien que uno aprende el lenguaje y por muy bien que eso, lo más que uno puede hacer es aplicarlo a la música de uno. El Raulito le va a explicar un poco de lo que él hace en el piano y cómo funciona armónicamente y rítmicamente, porque hay que entender las dos partes. Ok, entonces, por ejemplo, en esto que estábamos tocando, estamos en re menor. Si lo tocamos un estilo un poco más conservador, tradicional, podemos usar menos cromatismo, como en el jazz, y entonces nos pegamos más a lo que es la escala menor. En el caso, en el re, cuando estás en re menor, el re menor natural, y entonces cuando estás en el acorde de la dominante, puedes usar la escala de re menor armónica. Entonces ahí ya tienes el si bemol, que es la novena bemol de la, el do sostenido, que es la séptima mayor de re, y es la tercera de la. Entonces tienes esta escala, que viene siendo re menor armónica, pero funciona como dominante en el la 7, la dominante, ¿eh? Entonces lo que puedes hacer es, pues, para empezar arpegiando los acordes, re menor, puedes arpegiar el la dominante, pero en vez de tocar la tónica primero, usas la novena bemol. Entonces se forma ese acorde disminuido, que es lo que puedes usar de dominante, y entonces ya sería re menor, y entonces pues de ahí desarrollar, puedes usar la escala como notas de paso. Entonces puedes usar el sol menor, como sucede tan poco tiempo en la secuencia, puedes usarlo de paso. Como sol, re menor, sol menor, entonces es la. Pero manteniendo eso diatónico. Entonces de ahí, a partir de ahí es el desarrollo rítmico que puedas usar. Sí. En el caso de nosotros, los instrumentistas de viento, trompeta, trombón, una forma más fácil de entenderlo, antes de tratar de entender las cosas armónicas y todo eso, es como pregunta y respuesta. Ajá. Eso puede ser una pregunta y la respuesta vendría siendo. ¿Ves? Y es lo mismo, está utilizando los mismos dos acordes, re menor y la mayor, es decir, la mayor 7. Y siempre utilizando el si bemol como una nota de paso, siempre para buscar esa última nota que te falta, a resolver a la quinta del primer acorde primero, que viene su re menor. ¿Ok? Primero que todo, pregunta y respuesta. Tratar de tocar, tratar siempre de expresar algo antes de pensar en cosas técnicas, cosas rápidas y todo eso. Lo primero es tratar de tener el lenguaje ese claro, de tu poder tener la conexión de lo que tú tienes en tu cabeza con el instrumento. Eso es súper difícil de lograr, sobre todo cuando quieres improvisar. En mi caso, yo respiro con lo que estoy tocando. Por eso trato de cantar lo que voy tocando, para que las respiraciones me den el fraseo natural. O sea, para que salga natural. Porque si no, exacto, va a ser dedo y va a sonar como un ejercicio. Es eso, es como una conversación. Cuando él está hablando, él dice, le está explicando a ustedes, ok, esta nota y esta nota, ¿ven? Hay una pausa. Esta nota y esta nota tiene que ver con tal acorde, tan. Como mismo tú hablas y hay un espacio entre conversación, entre frases, hay un espacio. Es exactamente lo mismo.
Tú estás tocando para popi popi pepo, espacio, para popi popi pape, espacio. Y de esa es la manera que es con respecto a lo que es la idea esta de tener, como tratar de tener una conversación lógica y que haga sentido a la hora de tú tocar. Ahora, los acordes, eso sí, tienes que estudiar armonía porque tienes que saber qué es lo que está pasando. Eso es una cosa que no hay... No hay solución. Es decir, no hay solución con eso, tienes que aprender. Si tú tienes la inquietud de improvisar en el estilo que sea, debes aprender armonía. Aparte que es bueno para ti, es súper bueno, ¿ves? Conocer armonía, entender toda esa serie de cosas. Ahora, el ritmo es súper importante. Sí. Porque no es solo lo que tú hagas armónicamente y las ideas que tú tengas musicales. El ritmo dicta para dónde va la emoción de la música. Exacto. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, en el piano? No, en el piano, pues, igual que en cualquier otro instrumento, uno puede escoger el tipo de lenguaje que va a utilizar, nada más que tenga lógica musicalmente. Y bueno, aquí pues uno puede usar otro tipo de recursos que a lo mejor en un instrumento de viento no, porque pues tengo dos manos y puedo hacer pues combinaciones de ritmo, ¿verdad? Pero realmente a la hora de hacer un solo, que la mayoría del tiempo es melódico, los ritmos funcionan igual que un instrumento de viento. Y una cosa que hemos visto que en la música cubana y música latina, tenemos mucha influencia de lo que es la rumba en el lenguaje de improvisación, sobre todo en el quinteo. En la rumba tienes dos congas haciendo el patrón principal, tienes la clave, y entonces tienes otra tercera conga, que es la más aguda, se llama quinto, que es la que improvisa todo el tiempo. Basado en esos patrones, que es un lenguaje específico de ritmo, en esos patrones se ha traducido a estos instrumentos con la herencia, con la tradición, con los años, y se ha desarrollado un lenguaje rítmico que es específico a este tipo de música. Entonces tiene que ver mucho con la utilización de tresillos y la mezcla de tresillos con valores cuaternarios, ¿verdad? Por eso si estamos tocando corchea, por ejemplo, digamos, esta es la negra, ¿verdad? 2, 3, 1, 2, 3. La corchea sería ta 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 ta. Una frase en la corchea sería ¿verdad? O sea, ese manteniendo ta ta ta. Pero entonces a eso le podemos añadir un tresillo al final y hacer, o sea, que se empate directamente con esta frase, y lo que hace es un efecto como de frenado así y suena por el... Entonces, incluso de el tresillo, que es un valor más lento que la corchea, podemos entonces pasar a la corchea en contratiempo, que sería como un ritmo de negra, pero en contratiempo. Ta, ta, ta. Entonces lo que vas haciendo es una frase que empieza rápido, pero entonces se va alargando orgánicamente, porque pasa de un valor a un más pequeño y otro más pequeño. Entonces empezar los tresillos en la segunda nota o en la última y cambiar, eso le da una riqueza terrible. Exacto. Y es una forma también de, muchas personas no piensan en esto, es crear tensión en la música. ¿Okay? No solo se crea tensión armónica, es decir, melódica, cuando tú añades una novena bemol, cuando tú añades una trecena, no solo eso te crea tensión, sino que el ritmo también te crea tensión. ¿Entiendes? Entonces eso es una de las formas, porque te está llevando, si tú estás tocando es decir, no para la música nunca. ¿Entiendes? Entonces el espacio y tocar otro tipo de ritmos te crea tensión. Eso de los tresillos es algo súper común. Tú haces eso y eso es como que tú estás doblando el tiempo, lo regresas, como que tú juegas con el tiempo y todo eso ayuda a que cree tensión rítmica. Y todo eso funciona a crear una improvisación, una buena improvisación. Y puedes hacer ahora.
¿Ves? Estás jugando con el tiempo, estás tocando tresillo, lo estás combinando con corchea, y estás jugando con el tiempo, estás moviendo con el tiempo. Y si muchas veces estás tocando con percusionista, que es lo que iba a decir ahorita, ejemplo. Y el percusionista te responde, ta, 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 pa, 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 ¿verdad? Entonces, eso son cosas que son súper importantes. Conversación entre los demás músicos, ¿entiendes? Tú estás teniendo una improvisación y en la música latina pasa eso. Hay veces que los que son, que te dicen, tienes que hacer solo en 8 compases y son 8 compases. Pero si tú tienes la oportunidad de desarrollar un solo, todos esos son elementos que tú puedes pensar y tener en cuenta. Y otra cosa súper importante, brother, que tú lo usas, pero desde que yo estaba en Cuba, que empecé a estudiar cosas de improvisación y eso, siempre me decían, canta. El cantar, el ejercicio de cantar. Toca ahí. Perdona mi boca, yo no soy muy... Pa pa pi pe po pi pa po pa pe pe pa pa pi pa pi pe pa pi pero pe po pi pa pa po pa ro pa 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 po pa pi pa ro pa po pi po pa pe pa pi po. Pa pa po pa po pi pa 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 pi po pi pi ra po pa pe. Y así sucesivamente, ¿ves? Cuando ustedes tengan la oportunidad de estudiar improvisación, siempre traten de cantar primero. De esa manera, no solo que practican afinación y en tu cabeza ya se va grabando, vas entendiendo la música, la vas sintiendo más, ¿ves? Y ya lo único que te queda después es conectar eso con el instrumento, que puede tomar muchos años. O meses. O meses. De lo que practiques. Depende, exacto. Pero básicamente es eso, ¿eh? Entonces ya una vez que tú tienes una idea clara, ya tú estás técnicamente tocando lo que tú sientes. Trata de unir primero los ritmos, coordinar el ritmo, ta, ta, do, do, ta, 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 aunque sea cualquier afinación. Eso solo te va a empezar a orientar el oído en que cuando la mano se mueve hacia arriba, la afinación se mueve hacia arriba. Empieza por algo aproximado, no tienen que ser las notas exactamente, pero si empiezas a aproximar el ritmo, luego a aproximar la altura de la melodía, eso solo va entrando. Al final terminas cantando lo que estás tocando. Correcto. Y si puedes, un ejemplo, cuando escuchas una canción, escuchas un solo, algo que te gusta, si lo puedes transcribir, eso cuando tú lo exacto, cuando tú lo transcribes y lo solfeas, después que ya lo transcribiste, lo lees y sobre todo lo dices con las notas, es decir, automáticamente en tu cerebro hay una conexión de la afinación de la nota con el nombre de la nota. Y eso crea una conexión así automática que con el paso del tiempo ya solo lo vas incorporando mejor al instrumento. El lenguaje de improvisación se puede entender también como el lenguaje de palabras. Correcto. Primero tú te puedes aprender palabras, que es lo que un niño hace, se aprende las palabras, Correcto. cómo pronunciarlas, y luego entonces aprendes a combinar frases. En la música es lo mismo. Cuando uno transcribe un solo, o lo que estás haciendo es como coleccionando palabras. Correcto. Para tu vocabulario. Y aunque tú creas, bueno, me sea un solo, no, pero realmente en ese solo, si lo divides en diferentes frases, ya tienes esta cantidad de palabras que puedes recombinar y formar otra frase. Exacto. Y así vas desarrollando tu lenguaje. Correcto. Y así, cuando se habla de lenguaje en improvisación, a eso es a lo que se refiere. Y tú vas a empezar por entender una nota o por escuchar una nota en un acorde. Pero eso tienes que irlo desarrollando. Y eso es estudiando y tocando. Súper importante. Tienes que tocar. Si nunca lo pones en práctica, no importa cuánto tú estudies, es muy importante. Es la adrenalina de tocar. Eso nada más se toca cuando tú tocas. ¿Ves? Por mucho que tú estudies, cuando te sientas aquí a tocar con alguien, todo cambia. Queremos dejarlo con esas ideas. Déjennos saber en los comentarios qué ustedes creen. Les voy a dejar toda la información de Raúl, su website, su Facebook. Suscríbanse si les gustó, si no te gustó. Puedes decirnos qué fue lo que no gustó. Pero aún así suscríbete. Sí. Aún así te suscribes y nos dice qué es lo que no te gustó y lo cambiamos a valor. ¿Ok?